2 de septiembre del año 2023. Vamos a hacer video semanal Bolsa Colombia con opiniones acerca del mercado colombiano. Veamos qué tenemos. Una semana que termina con una caída importante. MSCI Colcap 1.54%. Ayer, primer día del mes, logra revertirse alguno de los movimientos por rebalanceo. Interesante rebote en la acción de Canacol. Interesante la acción de Semargo, subió 6.13% con un volumen de 11.000 millones de pesos. Básicamente lo mismo de los rebalanceos, unas caídas fuertes. En esta ocasión los volúmenes no fueron muy altos, pero la falta de liquidez hizo que muchos activos presentaran unas caídas importantes que se revirtieron en parte y algunos con una fuerza importante, como la acción de Semargos, en la última jornada de la semana, que coincidía con el primer día del mes. Cerramos entonces semana con activos con desvalorización importante. La acción por aquí tenemos a Preferencial Semargos, 8.37% negativo, Grupo Sura 9.31%. La acción de Grupo Argos, 11.85%. No encuentra soporte todavía Grupo Argos. Grupo Bolívar, 8.60. Grupo de Energía de Bogotá, 7.22. Bancolombia logró cerrar la acción ordinaria plano en la semana con una variación de 0. Bogotá, 5% negativo. BBC, 4.15. Se salva Ecopetrol, 3.25%. Se salva la acción de Preferencial Aval, que presentó un cierre por rebalanceo el último día del mes fuerte. Ayer se revirtió parte de ese movimiento con una caída de 6.84%, pero sin embargo logra cerrar la semana positivo. Una volatilidad importante en la acción de Preferencial Aval. Tenemos un comportamiento anualizado con una caída del MSCI Colcap de 15.66% y lo mismo de siempre, un comportamiento bastante irregular. Activos con alzas bastante importantes como Nubank, la acción de Nutresa que sigue estando positiva, la acción de la BBC en el comportamiento anual, pero caídas bastante importantes también en algunos de los activos. Vamos a dejar esto por aquí por un ladito. Vamos a ir a mirar la parte técnica entonces. Velas diarias en el MSCI Colcap tenemos importante ruptura de soporte. Estos niveles de corrección no se habían visto ni siquiera en el 2022. Rompimos mínimos de 2022 y rompimos este triple piso que se estaba poniendo en esta zona. Estamos en niveles todavía muy cercanos a los de pandemia. Esta zona fue en mayo de 2020, 28 de mayo de 2020. Mientras no recuperemos esa zona de 1100, esto abre un gran boquete a buscar una zona de 1050, 1040, que fueron los mínimos anteriores. Es importante, de todas maneras, la vela que presentó la primera jornada del mes, la última de la semana, una vela con algo de reacción. Volumen no es muy alto, el volumen que viene presentando el MSCI Colcap, solamente por rebalanceo, que es algo poco atípico. Recuperar esta zona arriba de 1090, 1100, ese 1100 psicológico es bastante duro, pues mejoraría muchísimo el panorama y nos pondría por lo menos en la posibilidad de venir a hacer una visita a 1119, 1120 y la directriz bajista de largo plazo. Esta directriz inició en enero de 2023, donde estuvimos presentando máximos. Y ahí tenemos todo el comportamiento del MSCI Colcap, una vela muy fuerte que abre posibilidad a corrección a niveles adicionales. Esperemos que el mercado reaccione. Hay activos con precios en teoría bastante interesantes, aunque en otras ocasiones esos precios interesantes pues han continuado sus movimientos a la baja. El volumen dirá mucho de la recuperación. Ahí me llama la atención de todas maneras, digamos, el volumen que presentó la acción de Semargos. Aunque con la falta de liquidez que hay, me parece que todavía podría haber algunos coletazos de rebalanceo. Tenemos entonces MSCI Colcap, una caída semanal de 1.54 con una caída anual de 15.66%. Veamos la acción de Bancolombia ordinaria. Todavía lucha con una zona de indecisión, de un soporte anterior en este pivot y cerramos muy cercano a él, pero
En enero del 2023 hicimos un nuevo mínimo cercano a 27.800, 27.850. Ayer el mercado abrió al alza, pero cierra con una caída de 1.37%. 28.500 y 28 va a ser los niveles clave. Recuperación de 29.500, este máximo que tuvimos a principios de la semana, casi que los 30.000, abriría el camino por lo menos a venir a buscar la EMA de 34 y la directriz bajista de mediano plazo. Comparemos con la acción de preferencial Bancolombia, a ver cómo estamos con niveles de soporte. Perdimos una directriz importante, hicimos un doble piso aquí en esta zona, este va a ser el soporte, 27.110, casi que aquí cabe la posibilidad de un canal, un comportamiento algo lateralizado. Si pongo por aquí el canal, pero no lo estoy encontrando, si lo tengo por aquí, ya se me olvidó dónde estaba, pero básicamente sería en estas dos líneas. ¿Por qué se me perdió? No sé. Tenemos soporte en el doble piso y la posibilidad de venir a buscar este techo, siempre y cuando no rompamos esa zona de los mínimos. La acción de preferencial Bancolombia cierra la semana con un negativo 0.72, mientras que la acción ordinaria cierra completamente plana. Veamos el SIP, veamos el ADR de preferencial Bancolombia, cómo estamos. Un comportamiento también lateral con soporte en los 25, en los 26.60, resistencia en el techo de ese canal, coincide con la EMA de 200 periodos, 27.70, 27.73. Ojo con este cruce bajista, porque sí hubo un deterioro importante también en el ADR en las jornadas previas. Pérdida de directriz con una consolidación que todavía tiene una connotación con leve sesgo bajista. Veamos qué ha hecho BHI, seguimos en la misma, anterior nivel de resistencia convertido en soporte. Esta zona de los 2.11, 2.12 es relevante porque si no vendríamos a hacer una visita a niveles inferiores. Banco de Bogotá, reacción 3.13% después del rebalanceo, una vela envolvente que niega la anterior con un soporte principal sobre los 25. Aquí en este mínimo cerramos en 26.500. Recuperación, la zona de los 27 para continuar el movimiento hacia arriba. Tuvo un volumen un poco mejor en la jornada de ayer, hay que estar muy atentos a volumen, a ver si puede ser en cierta medida entrada de actores un poco más de mediano o largo plazo, considerando obviamente todos los retrocesos que han presentado los activos y pensando de manera global, no solamente con Banco de Bogotá. PBC recupera la zona de los 9.000, había perdido en las jornadas previas, aquí tenemos movimientos bastante irregulares, ha perdido gran parte de ese impulso alcista con un máximo en 11, y tenemos un movimiento por aquí de soporte en el 8.500, 8.500, 9.000, 9.200, esta zona que tantas veces duró tantos días, una liquidez muy baja en este activo, ni siquiera da velas, algunas jornadas también sin transacciones. Bogotá, que no dijimos el porcentaje, cayó 5.39 y la acción de la BBC cae 4.15 en el comportamiento semanal. La acción de Celsia, volatilidad, posiblemente por falta de liquidez, abriendo abajo y cerrando muy bien. Todavía valida este nivel de soporte en los 2.400, a pesar de haber hecho una visita a una zona de 2.268. Esa falta de liquidez, digamos que es bastante preocupante en el mercado porque ha propiciado diferentes tipos de velas que con unos volúmenes diferentes podrían ser bastante alcistas. Sin embargo, mantengamos esa zona de los mínimos. ¿Hay posibilidad de volver a buscar esta? Sí, por la misma falta de liquidez. 2.400, la zona de los mínimos, y recuperación de esta directriz casi en la zona de 2.500 sería factible para poder hablar de niveles de recuperación con Celsia, que cae 3.92 en la semana, comportamiento en cero, jornada previa. Muy interesante el volumen, tanto del rebalanceo como de la reacción. Una vela envolvente en Semargos que niega la vela anterior, alcanzó a respetar este nivel, toda esta zona que era un importante nivel de soporte, y logra mantenerla en este punto
y va a ser obviamente un nivel referente 2009-40, 2009-50, con una formación posible lateral también, aquí hay un doble techo, no de romper esta zona. Hay que estar muy pendientes de que no haga nuevos mínimos porque esto tendría fluidez a los 2800. Cierra en 3080, primer soporte psicológico en la zona de 3000 y en todo este ruido aquí en esta zona tenemos el siguiente nivel para la acción de Semargos. Parece todavía coletazo de rebalanceo por ese volumen. Confirmar con el comportamiento la semana entrante. Por el lado de Canacol, miremos el comportamiento en Toronto. Semargos, perdón, cayó 2,59 en la semana. Con la recuperación de ayer, la caída era muchísimo más grande. Canacol en Toronto, ¿cómo viene? Apertura alcista fuerte y cierra con una variación de cero. Negó todo ese movimiento, digamos, volúmenes relativamente constantes. Todavía está arriba de la EMA de 200 periodos. Canacol en BBC, tenemos un movimiento abajo de la EMA de 200 periodos, vela de rebalanceo con volumen que se niega la jornada previa. Interesante ese movimiento. Esta zona de congestión, casi que un triple piso en los 32,700, con un soporte importante psicológico en el 33, ha validado varias veces, pero tenemos la resistencia en los 34,700, EMA de 34 y en la directriz de largo plazo en la acción de Canacol. Logra cerrar semana positivo, 1,03%, pero fue que subió 5% el día viernes, validar todos esos movimientos, ese ruido que generan los rebalanceos en el mercado colombiano con la falta de liquidez, requiere varias velas, varias jornadas para poder medio tener idea de cuál va a ser el verdadero sesgo. Con concreto, rompe soporte, una caída importante durante la semana que termina de 6,82% en con concreto. Esto abre la posibilidad, luego de haber negado esta zona de 230, 232, que era un soporte importante, ya lo tenemos 225, abre la posibilidad mientras no se recuperen esos niveles de 220, 210, incluso a esta zona donde había tenido un impulso alcista importante con volumen. Con concreto cae 10% durante la semana que termina. Por el lado de Corficol, pérdida de soporte, esta zona ya se va a convertir en resistencia, el 12,400. El 12 psicológico también es resistencia, eso podría iniciar un nivel de recuperación. Aquí quedamos con un nuevo nivel en el cierre, 11,750, 11,500. Y ojo con estos niveles de doble piso, que en caso tal de continuar la debilidad en la acción de Corficol podría ser factible cercano a la zona de 10. Dos jornadas con importante volumen o con un volumen poco usual, posiblemente también por rebalanceo y coletazos de rebalanceo. Iremos a ese Corficol, 6,82% semanal. Por el lado de la acción de Ecopetrol, el ADR, ¿cómo está? Tenemos ruptura y retroceso throwback. Aquí teníamos una resistencia convertida completamente en soporte. Esta zona debería mantenerse para poder continuar con hipótesis alcistas al 12.30, 12.31. Muy importante ese movimiento con un petróleo que anda también con un sesgo alcista bastante importante en la última semana. BBC Ecopetrol, vela de rebalanceo, como estuvieron los volúmenes, volumen de rebalanceo, un rebalanceo y el volumen apenas un poquitico por encima de lo que se había presentado durante la semana. No fueron volúmenes fuertes, presentó una caída importante, ayer rebota 1.19. Vamos a tener soporte en el 2.350, resistencia en el 2.460 y la hipótesis que tenemos es venir a buscar a una zona cercana a 2.600 y recuperando niveles. El RSI está bien, ha mantenido esta directriz, el precio todavía tiene este nivel también para mantenerse, una posible lateralización aquí en esta zona, de que no nos vaya a negar EMA de 200 y directriz, estaríamos con la hipótesis de un posible lateral y, por qué no, posibles nuevos máximos adicionales o arriba a la zona de 2.450, 2.460. Ecopetrol se salva esta semana, 3,25% positivo en la semana. En el año apenas cae 1,45%, ha recuperado casi todo el precio que había perdido durante el comportamiento 2023. ETB se quedó pegada ahí en la zona 85, un activo bastante ilíquido.
Por los lados de éxito, llegamos al objetivo, se había planteado cuando se dio el split, que estaba en 9.000, que estaba arriba incluso de 9.000, y ese era el objetivo que nosotros teníamos. Con el split era 3.000, ya lo tocó. Aquí lo importante es que esto tiene mucha fluidez en caso tal de romperse. 2.800, 2.600, 2.400, y ha estado con una intención de rebote. Aquí parece que están entrando actores de mediano plazo, hay que tener mucha precaución de todas maneras con este activo. Los lados del Grupo Energía Bogotá, pérdida de soporte con un volumen importante por rebalanceo. Ayer abrió al alza, recuperando gran parte de ese movimiento de caída, pero cierra apenas con una variación positiva de 0.93%. Estamos en todo este pivo de aquí con soporte, 1620, 1600. Su ruptura abre un camino importante. La recuperación la tenemos 1660, ojalá la zona de 1700. Volúmenes muy bajos, solamente por aquí por rebalanceo se vio algún interés en Grupo Energía de Bogotá, que cae 7.22 en la semana, y pasamos a negativo en el marco anual, 3.09%. Grupo Bolívar, bastante débil, negando todo el impulso alcista y metiéndose nuevamente en un anterior canal. Eso abre la posibilidad de venir a buscar 56 y una zona cercana a los 54, con una resistencia importante en una zona cercana a 64, un RSI bastante sobrevendido en la zona de 19, pero no da señas de recuperación. Grupo Bolívar cae 8.60 en la semana, ya estamos negativos anual también, 3.13%. Por los lados del Grupo Argos tampoco encuentra soporte. Vamos a mirar aquí, bueno, el día viernes sí intenta con una cola de piso respetar esta zona de mínimos de los 7.800, cerró en 8.000. Ahí tenemos soporte con fluidez importante en caso tal de romperse ese nivel, pero esto es un doble piso que técnicamente debería representar la posibilidad de compradores. ¿Cómo estuvo el volumen ayer? Todavía aparece rebalanceo, coletazos de rebalanceo. Esperemos esta semana confirmar si es entrada de actores importantes, porque ese volumen hay que esperar si es verdaderamente inversiones nuevas o si simplemente están terminando el rebalanceo por falta de liquidez, que no hubo quien comprara, quien vendiera, pues obviamente era más difícil. Mucha gente atrapada con distintos activos que simplemente está en la posición de esperar. Por el lado del Grupo Argos, cerramos entonces semana con 11.85%, una caída de las más grandes que tuvimos en el mercado, y todavía pasamos también a negativo, que hasta la semana anterior estaba positivo, 15.70%. Estábamos relativamente bien en recuperación con la acción del Grupo Argos, pero desde el doble techo, desde esta zona, ya negó gap, y las 2 semanas, 3 semanas últimas, la caída ha sido bastante fuerte con Grupo Argos. Por los lados de Grupo Sura, incluso rompimos soporte. Esta era una zona, ya va a ser una resistencia importante. Con Grupo Sura hemos tenido siempre la hipótesis que esta zona ha reaccionado para ir a buscar el 42, incluso 45. Sigue débil, ayer cayó 2%. Veamos cómo está el volumen. Todavía los volúmenes son relativamente altos. Eso puede ser todavía rebalanceo y falta de liquidez. 32.500, una recuperación de 32.500 con un volumen importante, nos meteríamos nuevamente dentro de la base de ese canal. Sin embargo, hay que esperar a ver qué sucede esta semana en términos de variaciones. Grupo Sura 9.31 en la semana en caída, ya tenemos casi 28% de corrección en Grupo Sura en el marco anual. Por los lados de ISA, logra salvar la semana, 0.19%, ayer recuperó 3.81% en la vela de rebalanceo. Venía muy bien con opción de atacar la resistencia, directriz bajista y la EMA de 34 periodos, y el rebalanceo mueve todo el movimiento, niega todo ese movimiento. Vamos a tener soporte en 15, 16, 15, 16. Esta ruptura de 16.500 sí nos llevaría a recuperar. Falta ver si todavía el mercado está con posibilidad de ese tipo de movimientos con la acción de ISA. Veamos qué hizo Mineros, nos devolvimos a mínimo. Esta zona de 1800 es importante mantenerla porque si no tendríamos fluidez, 1750, 1700. Entonces estamos en el rango de 1800 y 1900 con
La acción de Mineros cae apenas 0,53 en la semana. Hubo caídas bastante fuertes, de manera que esta es una caída aparentemente pequeña. Un poco irregular la acción de NU, pero cierra semana respetando el nivel de soporte. Si lo ponemos en semanal, es una interesante cola de piso. Volúmenes siguen estando, digamos que relativamente normales. Vamos a manejar esta zona de 27,400, 30 y la zona de 32 como niveles de soporte y de resistencia. Salva la semana, apenas cae 0,41%, pero miren que el viernes fue de 3,51, venía también negativa la acción de Nubank. Por los lados de Nutresa, seguimos dentro de la misma consolidación, 50-52, 50-52, no ha pasado nada con este activo, cae apenas 1% en la semana, 1,06, ayer subió 3,29%, o sea que venía negativa también el comportamiento semanal, una vela que es alcista, una vela tipo martillo, volumen muy bajo para la acción de Nutresa, mientras no logre romper esa resistencia en 53, que sería el nivel 50-53, no 50-52, sino 50-53. Mientras no logre romper esa zona a alguno de los dos lados, esos niveles, pues nos vamos a quedar con un comportamiento bastante similar. ¿Qué ha pasado con PI? Un activo bastante ilíquido, tiene incremento de volumen, seguimos en todo ese nivel de resistencia. Dio un pequeño ajuste final de la semana anterior, principios de esta semana, pero cerramos con un nuevo máximo. Por lo menos ahí se alcanza a apreciar un nuevo máximo en la acción de PI. Preferencial aval bastante irregular. Rebalanceo subió y ayer cae 6,84%. Logra mantener esta zona de los 473, 470, que es clave que tenga compradores en ese nivel para poder moverse hacia 500 y 510. Preferencial aval cierra positiva la semana, 2,61, cae 16,5 en el mes. Preferencial Semargos, debajo de los niveles de soporte, esto abre la posibilidad de venir a buscar 1840, 1830, incluso la zona de 1800, recuperación sobre los 2100 serían los niveles para la acción de Preferencial Semargos, cae 8,37 en esta semana, dejando bastantes gaps por posiblemente falta de liquidez. No encuentra todavía la vivienda, aunque tuvo un muy buen rebalanceo. Se esperaban correcciones importantes y el rebalanceo terminó siendo alcista. Ha disminuido, este fue el anterior al rebalanceo y esta fue la vela del rebalanceo, por lo menos no corrigió. Volumen bastante fuerte en la vivienda, pero encontró demanda, por lo menos no cayó lo que se esperaba. Seguimos con un soporte importante en los 17,500, 17,540. Una resistencia ya que se nos va marcando sobre el 18,500 y en la zona de los 19,200. Un activo bien interesante, pero todavía no encuentra compradores. La acción de preferencial de vivienda sube 0,72 en la semana. Todavía tiene una caída de 33,85% acumulado anual. Preferencial Grupo Argos, la tenemos aquí, logra mantener el soporte, hizo un doble techo, ahora tenemos un doble piso, seguimos con un gran canal en 5,200, 5,800, 6,000 y arriba la zona de 6,400, solamente la ruptura de estos niveles generarían correcciones adicionales. Preferencial Grupo Argos cae 5% en la semana y acumula un 11,81 en el 2023. Fuerte caída ayer en preferencial Grupo Sura. Cerramos en un triple techo, no, esto era un doble techo, se devolvió una fuerte resistencia. Esos 12 son soporte. Anterior nivel de resistencia convertido en soporte. Preocupante con acción de preferencial Grupo Sura es que si rompe esta zona va a venir a cerrar el gap, posiblemente en la zona de 11,250, 11,000. Si mantiene compradores, nos vamos a mover entre 12, la zona de 13, 12, 13, cruce bajista, un poquito extendido la EMA de 200 periodos. Esta semana y la siguiente, importante que no vaya a romper esa zona de los 12. Preferencial Grupo Sura cae 4% en la semana y acumula una caída de 9,09 en el marco anual. Promigas, errática, movimiento aquí el día jueves y después sube 2%. Esta zona es importante, una anterior resistencia bastante fuerte
en el 4,400 convertido en soporte, 4,600 y la zona de máximo anterior. Por el lado de Terpel estamos muy pegados a mínimos con una falta de liquidez importante que genera unas velas con una cola de techo bien fuerte. Me llama la atención es este volumen. Este sí es un volumen muy poco usual para la acción de Terpel. 6,750, la zona de 6,500 como soporte y ya nos deja el 7,000 como importante nivel de resistencia. Por el lado del dólar, no se han dado los rebotes. Esta semana pensábamos que iba a romper al alza esa directriz y al contrario regresa la volatilidad bajista abajo de EMA de 34 periodos. La zona clave va a ser el 4,000, 4,000, 4,100, incluso aquí la zona de 4,150, ruptura de 4,000 nos lleva a niveles inferiores. Técnicamente esta resistencia va a ser clave. Mientras tanto, sesgo bajista importante con el comportamiento en el dólar peso. Cerramos un muy duro mes. Iniciamos ayer con algo de rebotes, de manera que este mes de septiembre va a ser clave en el comportamiento del mercado colombiano. Que pasen un feliz fin de semana, que estén muy bien y que descansen.